Bendiciones, Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida en esta hora, hermano, hermana, que vas a escuchar la palabra. La importancia de la palabra de Dios. Me duele en el corazón saber de que muchos hombres y muchas mujeres no le dan importancia a la palabra de Dios. Y es la palabra la que te va a edificar, la que te va a salvar. Es la palabra que te va a hacer que des la medida de la estatura del varón perfecto, la medida de la plenitud de Cristo. No importa quién seas o qué liderazgo tengas, pero si no le das importancia a la palabra de Dios, tú no eres nada. No importa si has levantado 5 obras, 5 congregaciones en diferentes lugares, o tienes 50, 60, 70 iglesias, congregaciones, grupos. Aquí lo que importa es la doctrina que usted tiene y la doctrina que yo tengo. Porque solo hay una doctrina para los 6 continentes, la que salva y lleva al hombre a la vida eterna, que es la doctrina de mi Cristo. En el libro de Apocalipsis encontramos 7 iglesias en diferentes lugares, pero solo una se halló perfecta y agradable y haciendo la voluntad de Dios, que estaba situada, establecida y ubicada en la ciudad de Filadelfia. De ahí las demás iglesias estaban contaminadas, estaban desviadas de la verdad del evangelio eterno de Cristo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres que dicen ser ministros en este tiempo están desviados de la verdad del evangelio? Son miles de congregaciones en el mundo entero que dicen tener el evangelio de Cristo, pero hay que examinar qué doctrina, qué evangelio tenemos. ¿Sabe una cosa? He aprendido y he sido enseñado que los tumores crecen y que no todo lo que brilla es oro. Oiga esto, los tumores crecen y no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántas iglesias existen en el mundo que andan la Biblia? Pero la pregunta es, ¿qué doctrina tienes? ¿Será que tienes la doctrina como la iglesia Filadelfia del Apocalipsis? ¿Será que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás bajo el temor de Dios? ¿Estás viviendo en santidad? Solo hay una doctrina, la doctrina de mi Cristo. Pero la doctrina de Cristo es sin levadura. La doctrina de Cristo no es adulterada, no es pervertida, no es desviada de la verdad. No importa quién eres, ya puedes tener, ya hayas levantado 5 iglesias, 10 iglesias en el mundo. Pero si no estás dando la doctrina de Cristo, tu tiempo está siendo perdido, tu tiempo es en vano. Porque si estás formando, si estás discipulando mal, con un evangelio adulterado, con un evangelio contaminado y mezclado, ese evangelio no agrada a Dios. A Dios le gusta lo perfecto, lo justo y verdadero. La importancia de la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 5,
verso 1, habla de un hombre que tenía apariencia. Así hay hombres y mujeres hoy en día que solo son apariencia. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2. Dice la palabra poderosa delante del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Oiga esto, así hay hombres que están viviendo con apariencia de ser ministros de Dios, hombres y mujeres que solo andan la capa, la vestidura, aparentan ser ministros de Dios, pero les hace falta el poder de la palabra de Dios. Les hace falta la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa. No son hombres que aman la palabra de Dios. No son mujeres que aman la palabra de Dios. Por tanto, solo viven una vida de apariencia. Algo he aprendido de parte de Dios, que el ministro se mide por el mensaje, se mide por el fluir de la palabra que tiene de parte de Dios. Qué revelación, qué sabiduría, qué conocimiento, qué entendimiento tiene usted de la palabra de Dios. Este Naamán andaba bien vestido. Era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alto estima. Oiga bien, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así hay hombres y mujeres que están leprosas, porque no le toman importancia a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te va a quitar la lepra del pecado. Es la palabra de Dios que te va a quitar el engaño de Satanás. Es la palabra de Dios que te va a quitar el engaño de los falsos predicadores. Aleluya. Si tú eres hombre y mujer, cristiana, cristiano, y no le das importancia a la palabra de Dios, tú no estás siendo nutrido, tú estás mal edificado, tú estás siendo mal discipulado. Déjame decírtelo. Aprendamos a amar la palabra de Dios. Aprendamos a ser amadores de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuánta gente rechaza la buena palabra de Dios? Mire lo que dice Segunda de Reyes, aquí mismo en este capítulo 5, verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Encuentro el número 7 aquí. Eliseo le manda una palabra a Naamán y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El número 7 significa la perfección de Dios. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero sabe, este Naamán antes estaba rechazando la palabra de Dios que Dios le había dado al profeta Eliseo. No le estaba tomando importancia hasta que una muchacha lo convenció. Aleluya. Lo convencieron a Naamán para que obedeciera a la palabra que el profeta le estaba dando. Le dijo el profeta: ve y lávate 7 veces en el Jordán,
y serás limpio tu carne. Cuando Naamán hizo esto, dice la palabra, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es la palabra de Dios que te va a limpiar. Es la palabra de Dios que te va a salvar. Es la palabra de Dios que te va a restaurar, que te va a cambiar, que te va a llevar a la vida eterna. No vivas una vida de apariencia. Ministro no es aquel que anda saco y corbata. Ministro no es aquel que anda un vestido caro. Ministro no es aquel que anda un carro de lujo. Ministro no es aquel que tiene un templo grande y bonito. Ministro es aquel que tiene la revelación de la palabra de Dios, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Solo porque un hombre haya fundado 8, 10, 5, 4, 15, 20 iglesias, eso no lo hace ser ministro. Examinemos qué mensaje, qué doctrina tiene este hombre o esta mujer. Si tiene la doctrina de Cristo, tantas religiones falsas que hay en el mundo, tantas sectas religiosas que andan Biblia, pero no tienen la doctrina de Cristo. ¿Sabe? En la doctrina de Cristo hay temas que hay que enseñarlos de suma importancia. Toda la doctrina de Cristo es importante. Uno de los temas como el cántico nuevo, uno de los temas como el culto verdadero que agrada a Dios, uno de los temas como las 4 partes de la alabanza que agrada a Dios, que adora a Dios. Temas como la venida de Cristo, temas como la santidad del cristiano, la salvación del cristiano, el arrepentimiento del cristiano, la conversión del cristiano, el perdón de los pecados de los cristianos, la justificación de los cristianos, la sangre de Jesucristo. Oiga, son muchos los temas. Muchísimos los temas de la doctrina de Cristo. Si usted no está preparado para enseñar y predicar el evangelio, a usted le falta mucho para ser un ministro de Cristo, un ministro aprobado por la palabra. Dios llama y capacita y pone a trabajar hombres y mujeres capacitados con la palabra, porque Dios es un Dios ordenado. ¿Qué doctrina tiene usted en su iglesia? ¿Será que tiene la doctrina de Cristo? Mire lo que dice Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12, verso 6. Salmos capítulo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Oiga, purificadas 7 veces son las palabras que han fluido del Todopoderoso. La sana doctrina es purificada 7 veces. Tiene un nivel de revelación 7 veces. ¿Sabe por qué hay hombres que no entienden la doctrina de Cristo y mujeres que no entienden la doctrina de Cristo? Porque no aman a Cristo y menos que aman su palabra. No han aprendido a amar la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Limpias, oiga bien, limpias. No adulteradas, no impuras. Son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
¿Qué revelación tienes tú, predicador, ministro de Dios? ¿Qué le estás dando al pueblo? ¿Será que le estás dando la sana doctrina de Cristo o le estás dando una doctrinas contaminadas? Recuerda que hay doctrinas de hombre, doctrinas de demonio, pero está la doctrina de Cristo. Hay sectas religiosas en el mundo, pero esas se quedarán. Jesucristo dijo, tengan cuidado de la doctrina de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Jesucristo dijo, el ciego que guía a otro ciego, juntos se van al abismo. Y estaba hablando del infierno. No es cualquier mensaje que usted y yo tenemos que tragarnos, que comernos. No es cualquier mensaje que usted y yo tenemos que recibir. El mensaje de Cristo tiene que ser, aleluya, un mensaje revelado por el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos. ¿Qué doctrina tiene usted, hermano, hermana? Recuerde 7 iglesias en el Apocalipsis. Solo una estaba agradable delante de Dios. Las demás el Señor les dijo, tienes esto que está malo, tienes esto que está desordenado. Oiga, y estamos esperando la venida de Cristo. Muchas iglesias, congregaciones, ¿será que se van a quedar en la venida de Cristo por no tener la verdadera revelación de la palabra de Cristo, por no tener la doctrina de Cristo, por no recibir la doctrina de Cristo, por no amar la palabra? Si a usted le interesa la palabra de Dios, usted tiene que estar interesado cuál es el verdadero culto que agrada a Dios, cuál es la verdadera alabanza de Dios, cuál es el cántico nuevo a Dios. Mi Cristo viene y viene a llevar adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, porque hay una verdadera adoración. Oiga, lo que dice el libro de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Aleluya. Hay poder en Jesús. Poderoso Cristo. San Juan capítulo 8. Verso. Aleluya. El libro de San Juan capítulo 8. Verso 37. San Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sabe? La palabra de Dios muchas veces no haya cabida en muchos corazones, porque esos corazones están llenos de lepra, como Naamán. Naamán no quería recibir la palabra. Están llenos de pecado, de inmundicia. Por eso la palabra no haya cabida en ellos. Hasta que mi Jesús les dijo a esto. Les dijo, ustedes no reciben la palabra de Dios porque ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús. Fuerte la palabra, hermano. El evangelio de Cristo no todo mundo lo recibe. La doctrina de Cristo no todo mundo la recibe. Porque la doctrina de Cristo te da vida sana y no te permite la mentira, no te permite lo que no es verdad. Sea todo hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es verdad. Te guste o no te guste, la palabra de Dios es verdad. ¿Qué doctrina estás impartiendo en tu iglesia?
predicador, predicadora. Y me estoy refiriendo a todos los creyentes y cristianos en esta hora. A todos. Porque la palabra es para predicadores y predicadoras, para enseñadores y enseñadoras, y para todo miembro, para todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué palabra estás recibiendo? ¿Qué doctrina tienes? Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. No es cualquier doctrina que usted tiene que practicar, que usted tiene que vivir. No es cualquier doctrina que usted tiene que recibir, que usted tiene que tener en su corazón, en su alma y en su mente. Es la doctrina de Cristo, es el evangelio de Cristo. Oh, gloria a Dios. Los tumores crecen y no todo lo que brilla es oro. Podrás tener una congregación de miles de personas, pero si no tienes la doctrina de Cristo, ¿de qué sirve? Podrás levantar 5, 10, 20 obras, pero si no tienes la doctrina de Cristo para discipular, ¿de qué sirve? Si en la venida de Cristo el que no dé la medida por la palabra, por el conocimiento y el entendimiento de la palabra, y por la obediencia y por hacer en la voluntad y el temor a Dios, no va a poder viajar. Por eso es que el ministro de Dios, el predicador y enseñador de la palabra de Dios, se conoce por el mensaje que tiene, por el fluir de la palabra, no por la cantidad de personas que tengan una congregación, no por la cantidad de templos que haya construido. Si los tumores crecen, cuando me refiero a los tumores crecen, me refiero que hay tantas misiones en el mundo que tienen tantas congregaciones y templos, pero su doctrina está adulterada, su doctrina está contaminada, mezclada, su doctrina está desviada de la verdad. ¿De qué sirve? Oh, gloria a Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dijo mi Cristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele su doctrina, la doctrina de Cristo, que nos enseñe, que nos guíe a toda verdad, porque Cristo viene a levantar una iglesia, aleluya, una iglesia que esté avivada, que esté, aleluya, con la luz del Espíritu Santo, que tenga luz del Espíritu Santo en el Evangelio, en la palabra eterna de Dios. Por eso el tema se llama la importancia de la palabra de Dios. Siete veces purificada la palabra de Dios. 7 veces le dijo, aleluya, el profeta Eliseo a Naamán que se metiera, se zambulliera al Jordán para que fuera limpio. Le dio la palabra y Naamán no quería recibirla, pero llegó el momento que la recibió y fue sano, fue limpio de la lepra. Tanta gente que está leprosa por el pecado, tanta gente que está leprosa por un evangelio diferente que ha recibido, está contaminado. Hoy esta palabra te puede ayudar, hoy esta palabra te puede edificar y te puede inspirar a que empieces a buscar la doctrina de Cristo en las Santas Escrituras, en la Biblia. 66 libros, 39 del Viejo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento 39 y el Nuevo Testamento 27. La palabra 7 la encontramos en Apocalipsis. Las 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 estrellas,
los 7 espíritus de Dios, los 7 sellos, los 7 ojos, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 truenos, las 7 cabezas, las 7 últimas plagas, las 7 bandejas de oro, 7 montañas, 7 reyes. Aleluya. Dejemos la apariencia. Ministro solo con apariencia, sin revelación de Dios, como Naamán. Muchos ministros solo con apariencia, sin revelación en la palabra de Dios. Solo son el traje, solo son el vestido, solo es el carro, solo es el templo. Pero ¿dónde está tu revelación? ¿Dónde está la doctrina de Cristo que tienes? Aleluya. Es tiempo de buscar y escudriñar las sagradas escrituras como Jesucristo lo dijo. Que te interese que tu iglesia tenga sana doctrina, que tu iglesia tenga la verdad, aleluya, del evangelio de Cristo, que no tenga un evangelio contaminado, que no tenga un evangelio mezclado, que no tenga un evangelio desviado de la verdad, que tenga un evangelio que te lleva a la vida eterna, lo que es el evangelio de Cristo, la revelación del Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo, el entendimiento del Espíritu Santo. Es necesario que repose sobre mí y repose sobre ti en este tiempo, aleluya, para que podamos edificar bien con la palabra de Dios. Porque es con la palabra de Dios que tenemos que edificar vidas, vestir almas, por medio de la palabra. El Espíritu Santo está usando hombres y mujeres con la palabra para vestirlos, para prepararlos para el encuentro glorioso en las nubes, en los aires con Cristo. Porque es la palabra lo que te va a hacer, lo que me va a hacer a dar la medida de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Por eso aprende a amar la palabra. Si tú amas la palabra, amas al dueño de la palabra. Si tú amas al dueño de la palabra, amas la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios junto con la palabra. Los dos están unidos, Dios y la palabra. ¿Entiende esto? No todo lo que brilla es oro. Los tumores crecen. Las falsas religiones crecen. El cobre brilla y no es oro. El acero brilla pero no es oro. Tremendo. Alégrate porque tienes la doctrina de Cristo. Aleluya. Porque si tienes la doctrina de Cristo, tienes el pan del cielo para repartir. El pan que le va a dar vida a muchas almas. Tienes el espíritu de vida, la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Por eso el ministro de Dios, siervo o sierva, no importa el tamaño o estatura que tenga, lo que importa es el mensaje que tiene de parte de Dios. Es el fluir de la palabra que fluye de su interior de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Procuremos estar como la iglesia Filadelfia. Iglesia que estaba ordenada por la palabra. Iglesia que estaba viviendo la palabra. Iglesia que estaba obedeciendo la palabra. Iglesia que estaba dándole importancia a la palabra de Dios. Aleluya. Dios guarde tu vida y Dios te bendiga más. Y añada más bendición a tu vida y a mi vida. Siga orando. Si usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, ore por mí para que el Señor me ayude más cada día. Aleluya. Dios te guarde y Dios te bendiga. Cristo viene. Amén y amén.